Ahí está. Bueno, si el registro no dice mal, estamos iniciando la clase número 14, correspondiente al viernes 20 de agosto de 2021 de la cátedra Introducción a la Economía de la carrera de Licenciatura en Turismo. Estamos viendo la unidad 5, que tiene que ver con las funciones del dinero, del Banco Central, con el sector monetario, el sector financiero, y llegamos a lo que es el balance del Banco Central, ¿sí? Es como se posiciona ante sus diferentes articuladores de la economía el Banco Central, ¿sí? Tenemos lo que se conoce como activo por un lado y lo que se conoce como pasivo por el otro lado. Generalmente, y a visto así rápido, el activo tiene que ver con los recursos y los derechos que tiene o una persona física o una persona jurídica. En este caso estamos analizando específicamente lo que es el Banco Central. Y el pasivo es lo que tiene que ver con obligaciones, ¿sí? Más que nada deudas, obligaciones de cualquier índole. Ahora vamos a ver en detalle. Vamos a aceptar a Agustina Cedo, que se acaba de sumar. Hoy nos dijo que iba a estar en el centro de estudiantes. ¿Se ve la presentación o no? ¿Está saliendo la presentación o la veo yo nomás? Sí, 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 se ve. se ve. Perfecto. Hola, hola, Buena, profe. Agustina. Bueno, fíjense, arriba en el activo tenemos oro y divisas, que ya estuvimos hablando de algunas de las cuestiones esas, créditos al sector bancario, es decir, cuando el Banco Central le presta plata al sector bancario, a cualquiera de los otros bancos privados, adelantos transitorios al gobierno nacional, cuando el Banco Central le presta plata al gobierno nacional, títulos o activos financieros, otros activos, y en pasivo tenemos el efectivo en manos del público, las reservas bancarias, el efectivo en manos del sistema crediticio, bla, bla, bla. Bueno, todo este detalle que está compuesto por el pasivo monetario o lo que se conoce como base monetaria y lo que es el pasivo no monetario, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles, algunas de las cuestiones que pueden llegar a conformar lo que es alguna pregunta de examen para que ustedes tengan una idea. Yo sé que para los que no vienen del rubro, esta es una unidad que se vuelve un tanto engorrosa a veces. Ya lo hablamos la otra vez, el tema de reserva de oro, divisas y otros activos externos conformaría uno de los puntos centrales del activo del Banco Central, valga la redundancia. Hola María. En la actualidad el oro no está en circulación como el dinero y de hecho no desempeña ningún papel monetario, ¿sí? En cualquier caso, los bancos centrales poseen una determinada cantidad de oro y como tal aparece reflejada en su balance. Esta partida en realidad sintetiza la posición total neta del Banco Central frente al sector externo y está compuesta por el stock de reservas centrales en oro y divisas extranjeras, como el dólar, el euro, el yen, ¿sí? Que son por ahí las mayores composiciones del activo del Banco Central. ¿Cuál es para ustedes la mayor composición en este caso? ¿Cuál es la moneda más importante del mundo? Que lo venimos hablando siempre. El dólar. Muy bien. Hola Romina, estamos en 21, bien, bien, bien. Otra de las composiciones que tiene el activo del Banco Central son los títulos públicos. Uno de los instrumentos más importantes para llevar a cabo la política monetaria son las operaciones de mercado abierto mediante la compra y venta de bonos emitidos por el gobierno. Las tenencias de títulos públicos por parte del Banco Central se reflejan en esta partida. Por ejemplo, cuando el gobierno nacional emite títulos públicos o bonos que los compra el Banco Central, el emisor de esa deuda es el gobierno nacional, y es decir, que significa un pasivo para el gobierno nacional, y el Banco Central tiene un activo porque tiene un posible recurso, digamos, tiene un derecho sobre esas obligaciones. Vendría a ser, en este caso, el acreedor del gobierno nacional. ¿Se entiende un poco cuál es la lógica en ese sentido? Entonces, en ese caso, el gobierno nacional emite un bono y el Banco Central le da recursos frescos para que el gobierno nacional pueda llegar a hacer utilización de los mismos para llevar adelante la ejecución de su presupuesto.
Créditos al sistema financiero del país. Aquí también entra a jugar, es el mismo circuito, pero en vez de que sea el Estado el deudor del Banco Central, en este caso son los diferentes bancos, las diferentes entidades financieras de la Argentina. ¿Qué entidades financieras conocen ustedes como habitantes de esta ciudad de Paraná? ¿Qué nombres de bancos se les ocurren? A ver. Banco Nación. Banco Nación, ¿cuál más? Banco Francés. Ajá, Entre Ríos. ajá. Banelco. Bien, van 3 ahí. ¿Mm? Banco Entre Ríos, ¿cuál más? Hipotecario. Bien, El Galicia. muy bien. Santander es un banco. Sí, El HBC. buenísimo. El HSBC también, el HSBC, y después está el HSBC también, que es uno chino. O no me acuerdo bien cómo se llama. Pero es parecido al HSBC. ICBC. Sí. Y después está AC/DC, también una banda de rock. Bien. Muy buena, por cierto. Bueno, bien, por lo pronto saben bastantes entidades. ¿Qué pasó en la Argentina en el año 2001, que siempre se habla de esa crisis financiera? ¿Que alguien se acuerda de eso? ¿Alguna vez escuchó a un familiar, a un amigo, con el tema de los bancos y demás? ¿Les suena algo o no? Yo El- escuché algo, el pero no corralito. recuerdo bien si era eso del 2001 o qué, no estoy seguro, pero escuché algo muy por arriba. ¿Y qué fue lo que escuchaste, por ejemplo? Que era como que el banco, era algo así como que la gente, por ejemplo, tenía cuentas en el banco con dinero y como que el banco se los sacó o algo así, era, no me acuerdo muy bien, pero por ahí venía la mano, como que, por ejemplo, yo tenía una cuenta en X banco con, no sé, 1 millón de pesos y de la nada me desapareció esa plata y nadie sabía dónde estaba o algo así. No sé si era así. Era una restricción, o sea, no se podía sacar dinero en efectivo. El Claro, algo famoso así. corralito, profe. ¿Ustedes vieron la película La Odisea de los Giles? No, yo no. Sí, peliculón. Bueno, esa película muestra ese tiempo. A veces es importante a través de la ficción representar algún momento de nuestra historia que por ahí no hemos leído, no hemos profundizado mucho, y habla de eso, digamos. Primero hace una diferenciación entre los sectores del poder que manejan cierta información privilegiada y aquellos sectores que forman parte de la clase trabajadora que viven el día a día y que no manejan ningún tipo de información privilegiada. Bueno, los grandes ahorristas, previo a la crisis de diciembre de 2001, 4 o 5 meses antes, fueron fugando su divisa, fueron sacando. Fugar significa sacar del sistema financiero. Por ejemplo, si ustedes tienen dólares depositados en una cuenta y los sacan y lo ponen debajo del colchón, eso se llama fuga. ¿Sí? Que es un término que se utiliza comúnmente en un montón de partes, sobre todo en los medios de comunicación y demás. Es importante que ustedes lo sepan. Bueno, ¿qué pasó? Llegó diciembre, faltaban dólares, faltaban pesos, faltaba todo, faltaba comida, era un desastre. La economía se habían implementado un montón de medidas que eran cada vez más vinculadas al ajuste. Hubo un estallido social y paulatinamente se fue dando una situación donde se armó un corralito, ¿no? Entonces, gran cantidad de recursos que tenían los sectores del trabajo depositados en diferentes cuentas, caja de ahorro, plazo fijo y demás en los bancos, quedaron atrapados, ¿sí? Y no los pudieron sacar por un montón de años, ¿sí? Y las entidades financieras, de alguna manera, no pudieron dar respuesta a esa situación. Lo que se dio fue uno de los mecanismos de transferencia de recursos y de extracción del ahorro de la clase trabajadora más criticables de nuestra historia, digamos. Hubo
sectores del trabajo que habían ahorrado durante 10, 15, 20 años, toda su vida, y quedaron con los ahorros atrapados, no los pudieron sacar más. Fueron sacando después en todo un proceso nuevo que se armó, en pesos, con bonos vinculados a diferentes características que iban premiando, digamos, el paso del tiempo, pero no pudieron sacar más dólares, ¿sí? Bueno, eso pasa a veces. Entonces, es como que desde muchos sectores también suele haber un descreimiento del sistema financiero, que en definitiva es un mecanismo dentro del funcionamiento del capitalismo que debemos defender porque siempre tiene que estar vinculado a la acción y al control del Estado, obviamente. Pero el rol que tienen los bancos de recaudar en términos de los depósitos de los ahorristas para poder prestar es fundamental. Lo que sí siempre tiene que haber un vínculo del Estado controlando ese funcionamiento para poder generar una distribución mucho más equitativa, porque si no los bancos hacen lo que quieren. De hecho, en la actualidad hay en la Argentina un bono que se llama el ELIC, que fue dado hace un par de años en la Argentina, vaya la redundancia, repetí el nombre del país, que de aquí a fin de año le va a pagar a los bancos, que son solamente 11 entidades financieras, casi 700.000 millones de pesos. Una fortuna. Es un instrumento jurídico muy difícil de destrabar, de romper, y fíjense qué importantes serían esos recursos para poder utilizarlos en la dinamización de esta Argentina que tenemos con un gran sufrimiento de gran parte de la sociedad, digamos. Son discusiones que hay que dar, no se habla mucho de ese tema, pero el poder que tienen las entidades financieras es enorme y generalmente ganan siempre, ¿sí? A lo sumo dejan de ganar un poco, pero siempre ganan y mucho, y no sé si habrá tantos países como en el caso del nuestro que le den tanta rentabilidad al sistema financiero. Es uno de los puntos más endebles que tenemos como funcionamiento democrático y mínimamente amerita una mayor discusión. Tenemos una ley que regula las entidades financieras que viene de la dictadura y que aún por el lobby, por el peso, por el poder, cuando hablamos siempre de poder económico que ellos tienen, no hemos podido modificar, ¿sí? Pero lo que muestra esa película de la Odisea de los Giles es cómo justamente los sectores vinculados al poder lograron llevarse sus recursos en tiempo y forma, sin ningún problema, manejando otro tipo de información, y los sectores que no manejan información privilegiada, que son la mayoría, quedaron enterradísimos, ¿no? Y tuvieron que reinventarse en sus vidas. Bueno, para eso sirve estudiar, para eso sirve investigar, para eso sirve no vivir en un termo y generalmente tratar de entender cómo funciona este sistema en el que vivimos. Si nosotros, como ciudadanos del mundo en el que habitamos, no entendemos cómo funciona este sistema, sinceramente nos vamos a pegar muchísimos tropezones que nos van a agarrar desprevenidos. Necesitamos mayores herramientas para poder ver la manera de sortear los obstáculos que se nos vayan presentando. No sé si, Cristian, querés agregar algo. No, simplemente que yo me acuerdo 2001, mi viejo tenía un depósito en dólares, $5.000, que era, por ese entonces era $1 un peso, y de la noche a la mañana es como que no lo pudo sacar y se lo especificaron encima. El día que lo cobró, que fue mucho más adelante, fue en pesos a razón de 1,40 pesos por dólar. Cuando al poquito tiempo se fue el dólar, digamos, a 3 pesos, digamos. O sea, que perdió plata. Bueno, así como a él le pasó a infinidad de gente de las clases populares, no así a las clases dominantes que sabían de antemano, como bien dice Juan Pablo, manejaban información privilegiada y tenían la posta de qué iba a pasar, y sacaron todo en dólares. Entonces, eso generó, digamos, una transferencia de recursos fenomenal a esos sectores, y por otro lado, un empobrecimiento de las clases populares. Y la película esa está buena, La Odisea, porque refleja ese momento exacto y una situación, digamos, muy común en una gente tratando de organizar una empresa, una cooperativa, y bueno, que le pasa eso. Así que el que no la vio, si la quiere ver, es recomendada. Estoy buscando para pasarles el link de la película y que la vean.
Y encima es Argentina, o sea, una película. Sí, que tiene Muy un buena. elenco impresionante. Tiene muchos visos humorísticos, digamos, pero la película es muy buena. Muy buena. Excelentes actuaciones. Yo creo que acá está, no sé, a ver, les voy a pasar el link, después me van a decir. Para el que no la vio, o la que no la vio, la pueda ver. Esa música de fondo me hace acordar una película de Corazón de León. ¿Corazón de León? No. La de Mel Gibson del año Corazón Valiente. Corazón de León en la Argentina. Corazón de León es con Guillermo Francella que hacía. Ajá, y Julieta. No, León era con Van Damme. No, ese era, sí, también, tienes razón. Jean-Claude Van Damme. Nosotros en nuestra generación éramos fanáticos de esas películas. Fíjense lo que teníamos en la cabeza, ¿no? Bien. ¿Qué tendrán los pobres en la cabeza? Sería la pregunta que se hacía Mayra Arena. ¿La conocen a Mayra Arena? ¿La han visto por ahí? No. ¿No? Les vamos a compartir después un video que es muy tradicional de esa chica, que está vinculado, justamente es una chica que viene de los sectores populares, de la pobreza extrema, ha logrado sortear esa realidad y hace una descripción excelente de muchas perspectivas de la pobreza en primera persona, digamos, con una forma de comunicar que llega muy profundamente. Se los voy a buscar después y los vamos a colgar, pero mírenlos. No lo vean como una carga, véanlo, analícenlo. Lo mismo que la película esta. Ahí les puse el link para que la vean, ¿sí? Tienen para ver gratis, es muy buen cine. Seguimos entonces con la unidad. Adelantos transitorios al gobierno nacional, en este caso son los anticipos que el banco le puede hacer al gobierno hasta un límite del 12% de la base. Tiene que ver más o menos con lo mismo. Es parecido a los títulos públicos, tiene otra vinculación desde el punto de vista de la normativa jurídica, pero también son préstamos que hace el Banco Central al Estado Nacional, ¿sí? Forma parte de un activo para el Banco Central. ¿Por qué un activo? Porque es un derecho que el Banco Central tiene sobre el Estado Nacional, sobre el Gobierno Nacional, por haberle prestado recursos. Pasivo, como vimos hoy recién, son los que están los monetarios y los no monetarios. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto que me está titilando la oreja? A ver si logro ver quién es para llevar adelante las sanciones correspondientes. No, es mi auricular que anda mal. Ahí está, ahí se pasó. No sé qué era. El pasivo, el efectivo, ¿sí? Hay una tendencia. Fíjense que ahora se están dando los unicornios. No sé si ustedes han visto algo de eso o no. ¿Han escuchado algo de los unicornios? Que son todas las tecnologías ligadas al conocimiento. Sí, profesor. Bueno. El otro día lo hablamos con la profesora de psicología. Ahora no me Con la acuerdo bien profesora de qué. psicología. Sí. Ayer estuvo en un programa de televisión el dueño de... Ay, ¿cómo se llama esta empresa? Con U arranca. ¿Te acordás vos, Cristian? Pero bueno, es una de las empresas, Unilever me sale, pero es una de esas. ¿Nacional? Es una empresa, es un banco digital, digamos, que está creciendo enormemente. A lo que voy yo, Banco el digital. pibe... ¿Un banco digital? Sí, Banco, pero es allá. una especie de mercado pago, pero tiene otro nombre. No me acuerdo. Ya lo voy a buscar bien. Profe, una consulta. ¿Tienen que ver las criptomonedas o algo así? También. Hay toda una tendencia, sí, pero... Economía de conocimiento argentina. Ualá ya tiene 3 millones de usuarios en Argentina. Yo la utilizo, Walla. Está muy buena. ¿La utilizás, Ualá? Fíjense, eso quería preguntarles, porque yo no la utilizo, no sé cómo funciona. Me llamó la atención la cantidad de usuarios, el crecimiento que está teniendo, toma de a 500 personas por mes.
Lo que planteaba es que toda la gente joven, entonces los principales usuarios son esos pibes de 18 a 25 años. Hay una clara tendencia a la erradicación ya de lo que es el efectivo, ¿sí? Fíjense que nosotros, lo que tenemos cierta generación, ya nos manejamos todo virtual, digamos, home banking, todo tecnología, no vemos prácticamente el efectivo. A mí me pasa que ando siempre sin efectivo. Las personas grandes andan con la boleta de luz, que van a pagar el gas, están 4 horas en la cola del banco. Nosotros estamos generados en otra época, y eso también tiene que ver con optimizar, ¿qué cosa? Los tiempos, ¿sí? Y además no es lo mismo entrar... La ¿sí? pandemia nos ayornó a eso, digamos. Porque si La por ahí- pandemia nos ayornó a eso, pero lo que pasa es que estas empresas, que hay 11 unicornios se llama, ¿cómo es que dijeron el nombre? Ualá. Ualá la creó un pibe de Argentina, que en la actualidad tiene 34 años. Les voy a pasar la nota ahora también. Ualá, para que te la digo vean. que es una tarjeta de débito que no está regulada por el Banco Central, digamos, y hace todas las operaciones totalmente digitalizadas, no hay efectivo. Claro, es lo que pensaba yo ayer. Fíjense Claro, que no tiene costo, o sea, vos la solicitás, te la envían el plástico todo y no pagas nada, no tenés costo para usarlo. Solamente te piden los Profe, datos, por ejemplo, fotos de tu cara o los datos. lo que Y, o ellos sea, desde los 13 años en adelante puedes tenerla. Y es más accesible, digamos, en muchos sentidos. Por ejemplo, más independiente también. Está muy buena la tarjeta. profe, los de Ualá dicen que no son un banco digital, son una billetera virtual, algo así, que Sí, no es lo pero mismo. lo que comentaba ayer el dueño es que están prestando plata, digamos, o sea, ahí pasan a ser un banco. ¿Y qué pasa en esa situación? No hay regulación, no tenemos normativa para regular. Lo mismo que hace Mercado Pago o Mercado Libre. Mercado Libre ahora ya reemplazó, antes utilizaba correo argentino, ahora reemplazó, tiene su propio correo y tampoco tiene regulación. Fíjense que... Perdón, no hay regulaciones del Banco Central de la República Argentina, pero digamos que tienen su mecanismo y aparte son internacionales y no creo que se genere un fraude o cosas similares. No, pero me refiero a regulaciones para pagar impuestos como pagan el resto de las organizaciones, ¿sí? A eso. A mí también me gustaría saber, es bárbaro que tomen empleados y demás, pero fíjense, me pasa con Amazon, cuando hablamos de Jeff Bezos, que es el más rico del mundo, que se pagó un viaje a la luna que le salió 5.000 millones de dólares, la mayor cantidad de sus empleados se quejan por el grado de precarización que sufren, ¿sí? Que no sea, por ejemplo, como estas empresas como la de los servicios, que yo lo uso mucho, el de los servicios de comida, como el del canastito. Sí, Bueno. ¿Pedido ya? Pedido ya. Es impresionante el servicio ese. Y uno ve y te sale por dónde viene la piba o el pibe que te llevan las cosas, te da un tiempo, es impresionante. Pero también detrás de todo eso y detrás de esa rentabilidad y de esos gigantes que se están creando, hay una creciente precarización laboral. Entonces, no hay grado de sindicalización de sus laburantes, no hay nadie quien los defienda, ¿no? Y estos son gigantes que se están creando. Ellos plantean que están generando nuevas posibilidades de trabajo, es verdad, pero amerita rediscutir todo eso. ¿Hacia dónde nos lleva toda esa situación? Porque un empleado de banco son uno de los mejores pagos del rubro, pero un empleado de Ualá seguramente no tiene la regulación que tiene un empleado bancario, ¿no? Ni las paritarias, ni nada de eso. Son discusiones que hay que empezar a darse porque estos gigantes van creciendo, mejoran su servicio, pero a costa de también vulnerar un montón de normativas y sobre todo a costa de precarizar al laburante, ¿sí? Está bárbaro que aparezcan nuevas creaciones, la economía del conocimiento, pero eso tiene que ir en concomitancia, no para que pocos se llenen los bolsillos, sino para que se redistribuya la riqueza, porque si no lo único que estamos haciendo es generar nuevos ricos. ¿Sí? Me parece que para ese lado vamos. Daría la sensación que sí. Fíjense el caso de Mercado Libre, el tipo más rico de la Argentina en solamente 10 años y no tiene techo el crecimiento de su fortuna. Es impresionante. En 2 años aumentó 4.000 millones de dólares su fortuna.
Mercado Libre va de la mano con Mercado Pago, si no me equivoco. Y sí, Mercado Pago es un apéndice de Mercado Libre. ¿A qué voy? Que también se va a terminar reemplazando, y es lo que vislumbraba yo porque trabajaba en una tarjeta de crédito, a la tarjeta de crédito tradicional. Ellos generan sus propios postnet, van generando su propia dinámica, le ofrecen al comerciante costos ínfimos, entonces todo lo que generan es barato, pero también a costa de vulnerar un montón de situaciones. Me pregunto, porque le preguntaba el periodista, ¿y de dónde sacan las inversiones para prestar recursos? Y nosotros mostramos, y es verdad, las empresas cuando van a pedir un préstamo a un inversionista, muestran lo que se llama flujo de fondos, muestran el nivel de crecimiento que han tenido en los últimos años o meses, porque esto es tan rápido que crece enormemente, y el inversionista ve que hay una posibilidad importante y apuesta, digamos, entonces pone recursos. Y si el banco te presta al 40%, quizá Ualá te presta al 20% y te sale mucho más barato. Y así se va generando todo un gigante que en 4 o 5 años va a ser imparable. Dejo no digo que no esté bien, porque hay que ayornarse a la tecnología, hay que bancar a aquellos que generan conocimiento, pero hay que regular. Siempre hay que regular, porque donde no hay regulación, hay concentración. ¿Sí? Eso tenemos que aprenderlo. Y los únicos que nos van el único que nos va a defender a nosotros es el Estado, y nosotros somos el Estado, no el gobierno de turno, nosotros. Y si ustedes quizá mañana buscan laburo, van a conseguir en una de estas empresas, pero los van a hacer trabajar un montón de tiempo, les van a pagar lo que se les antoje, tenemos que tener ciertos derechos garantizados. Y por ahí iba un poco la cuestión. Me fui de tema, pero no deja de ser importante, porque dice que el pasivo del Banco Central dentro de las composiciones importantes que tiene es el billete. Lo que yo quería dejar sentado, o dado por sentado, es que el billete va desapareciendo con el transcurso del tiempo y se va reemplazando por el dinero digital. ¿Alguien más tiene Ualá o alguna de esas otras empresas? Yo tengo Brubank, que es igual, parecido a Ualá. Yo tengo Willowbank, que es también similar. Tiene tarjeta de crédito y de débito. ¿Y qué tal funciona? ¿De 10? Perfecto. La de crédito no te da, o sea, vos tenés que para usarla empezar a ¿Te cobran depositar. el mínimo? ¿Qué negocio el mínimo de la tarjeta? Ayer se aprobó una ley para regular eso. Muy importante esa ley. ¿En cuánto está el mínimo? No sé en cuánto está, pero hay tasas exorbitantes. Lo que se aprobó es un límite a la tasa de interés, porque si no te arrancan la cabeza. Había épocas que no había mínimo, o sea, no se cobraba directamente, era gratis. Claro. Pero no, hoy ya no más. Esto tiene que ver con la desregulación que hubo y, bueno, que los bancos hacen por ahí lo que quieren. Estoy buscando mientras hablamos cuáles son las empresas, porque el abrazo, los unicornios se llama. Me voy a poner a investigar un poco más, porque es un tema que... Tienda Nube, bueno, están todas ahí detalladas, pero también genera mucha divisa porque son creaciones, por ejemplo, Ualá está creciendo mucho en lo que significa, recibió 500 millones de dólares de inversión y superó la evaluación de 1.000 millones de dólares, así en un toque valen, así como nada. En México está creciendo mucho Ualá. Fíjense cómo van surgiendo. Y ellos saben cuál es la excusa, le dicen, ¿y ustedes qué son? Somos un ecosistema financiero y nuestro propósito es generar un historial bancario de los individuos. Fíjense que es verdad. Hay mucha gente que no tiene un registro bancario, mucha gente que no se maneja con bancos, entonces vos después vas a sacar un crédito o algo y tenés que ir a la financiera, te arrancan la cabeza. Tienen esa buena excusa que han implementado, entonces ellos te hacen como un historial de tus movimientos, de tus consumos y demás. En realidad te hacen un manejo de... Todo esto sirve para que nosotros formemos parte de una gigantesca base de datos donde nos conozcan de todas formas. Ustedes no se han fijado que a veces están hablando con alguien o entraron a googlear, no sé, un televisor, un equipo de música, un auricular, y después entran a Instagram. Anuncios tenés. Claro, entran a Instagram y les salen anuncios de lo que ustedes estaban buscando. Fíjense
el nivel Un de montón de espionaje que sufrimos nosotros como consumidores. Bueno, todos Eso se estos llaman tipos, cookies, profe. exacto. Sí, Pero es cuando relacionas la cuenta, todas tus cuentas con la cuenta de Google del celular, es cuando le da la accesibilidad, digamos, que entren y revisen todo tu formato. Eso pasa. claro, exactamente, pero también, ¿saben qué? Y es lo más grave, no solamente nos, nos estudian como consumidores, que no sería tanto comprar un televisor, comprar una máquina de coser o un reloj o un calzoncillo, sino acá que lo más grave de todo es que nos estudian cómo pensamos, qué sentimos, cuáles son nuestras características a la hora de opinar, y en función de eso también nos venden ideas y generan un sentido común para manipularnos, ¿sí? Fíjense, hubo un juicio al dueño de Facebook en su momento, hace un par de años, por la influencia que tuvo en las elecciones de Estados Unidos, con la generación de noticias falsas, de noticias truchas, que tenían que ver justamente con generar un sentido común que tenía una clara vinculación con un sector del poder, ¿no? Hoy el dueño de Facebook, que también es dueño de Instagram, de WhatsApp, es uno de los más ricos del mundo, y así van construyendo el poder. Son emergentes de este nuevo tiempo que transitamos, y es importante que nosotros, como esta generación que va acompañando esos emergentes, podamos redefinir y rediscutir para qué sirven. O sea, no solamente notemos lo positivo que tiene todo esto a la hora de manejar nuestra comunicación, de vincularnos, sino también pongamos en discusión qué hay detrás de todo eso. De hecho, en Netflix, ustedes pueden ver, hay un gran documental que habla sobre la creación y lo que encierran las redes sociales detrás de eso, ¿sí? Cuál es la estrategia de manipulación para los habitantes del mundo que hay detrás de esa cuestión, porque te inventan realidades paralelas. ¿A ustedes no les pasa en sus redes sociales que siempre ustedes ingresan y solamente, sobre todo Facebook, pueden ver en las noticias el perfil de aquellas personas con las que tienen mayor cercanía, y es como que el resto de las personas con las que no concuerdan mucho no forman parte de esas noticias habituales y las tienen que buscar personalmente sin formar parte de la grilla central? Hay mundos ficticios que se van armando, entonces uno también se conforma a ese mundo como que si es la realidad absoluta, y en realidad todo es discutible. Todo esto surge del dinero del billete como pasivo del Banco Central. Juan Pablo, quería agregar algo. La Ualá es de Mastercard. ¿Es de Mastercard? Sí. Bien, pero es una nueva unidad de negocio. Exactamente. Lo único bueno, no sé si malo, pero lo único que tiene Walla es que si vos, por ejemplo, compras algo y fue una estafa hacia vos, Walla no se hace cargo, digamos, de esa estafa. Sí, debe haber un montón de líneas grises ahí. Ya les voy a poner, les voy a buscar la entrevista porque es importante, inclusive para... Lo vi anoche. Está el tema de Bitcoin también. El tema de los Bitcoin también. También. Se van generando toda una serie de cuestiones que son mínimamente analizables en este tiempo, porque es el tiempo que, aparte, fíjense, gurises, esto pasa tan rápido. En 5 años todas estas cuestiones van a ser totalmente naturales, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar la manera de adaptarnos a este mundo difícil sin sufrir grandes consecuencias, ¿sí? Acá está, unicornios. Ahí lo agrego. También. Está bueno que todas las cosas que vayamos... E inclusive, ¿quién fue? A ver, ya digo cuál fue la alumna que agregó la música de la cantante chilena que me dijo. Tiziana, Camila, ¿cuánto era? Linkeala por favor en el grupo que me interesa sobremanera. Yo soy fanático de Mon Laferte, que también es chileno. Sí, es un estilo parecido a Mon. Bueno. Ahora que justo había copiado el link, pero no quería interrumpir. Bueno, no, pero lo ponemos en el grupo de WhatsApp. Bueno.
La base monetaria, fíjense, la discutida y famosa base monetaria, las variaciones en la reserva de las divisas derivadas de los resultados de las transacciones económicas con el sector externo constituyen un factor autónomo o no controlable de generación de liquidez. En cambio, el Banco Central puede controlar el crédito del sistema bancario. Bueno, acá hay toda una parte de teoría, pero la base monetaria básicamente está compuesta por los billetes y los depósitos que están en circulación y en las entidades financieras y conforman el pasivo del Banco Central, ¿sí? Vendría a ser la contraposición de lo que es la oferta monetaria. Después lo vamos a ver a eso con ejemplos más concretos cuando veamos las preguntas, porque yo al finalizar la clase de hoy vamos a incorporar lo que tiene que ver con las preguntas resumen de la unidad 5 y vamos a ver algunos ejemplos más prácticos para que ustedes tengan una idea un poco más definida. La política monetaria, instrumentos y efectos. La política monetaria es la que lleva adelante, obviamente, el Banco Central. Se refiere a las decisiones que toman las autoridades monetarias para alterar el equilibrio en el mercado de dinero, es decir, para modificar la cantidad de dinero o la tasa de interés. Y ahí está, y esto suele generar, y se los dejo también como inquietud, algunas inconsistencias con ustedes cuando estudian entre lo que es la política expansiva fiscal y la expansiva monetaria. Cuando ustedes escuchan la palabra fiscal, vincúlenla con fisco, con Estado y con unidad 4. Y cuando ustedes escuchan la palabra monetaria, vincúlenla con el Banco Central y con la unidad 5, ¿sí? Porque se pueden confundir en lo que concierne a los exámenes, sobre todo exámenes finales, ¿sí? Y mezclan ahí las políticas monetarias, porque estamos hablando de expansivas y contractivas. Tanto la fiscal como la monetaria son expansivas y contractivas. Acá dice que la política monetaria expansiva incrementa la oferta monetaria haciendo que la tasa de interés se reduzca, es decir, incrementa la cantidad de dinero. Y la política monetaria contractiva es aquella que desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, elevando las tasas de interés del mercado, ¿sí? Ahí en el gráfico tienen, de acuerdo al libro de Monchón y Becker, cómo son los desplazamientos y demás, que a veces eso en los exámenes finales los pueden pedir. No nosotros, pero sí en otro tipo de profesores. ¿Escuchan? Cristian, ¿querés hacer alguna consideración? No. Bueno, les agregué el link de unicornios del dueño de Voilà. Ajá, lo vi. Qué grande, Tiziana puso el link de Cami. Bien, bárbaro. Sí, me acuerdo del trabajo práctico que había puesto un link de Joana, una cantante de cumbia, en vez del link de Barrios. Está buena la cumbia igual. Está bueno. Les voy a agregar, aunque sea medio rompepelota, pero véanlo, porque si no nos vamos a olvidar, la charla de Mayra Arena cuando habla sobre qué tendrán los pobres en la cabeza. Es muy profunda, tiene mucha vinculación con el video de Barrios. Y me gusta muchísimo que ustedes puedan escucharla, evaluarla y que dejen sus comentarios inclusive en el grupito, ¿sí? Es de hace 2 años, esta chica se hizo famosa en ese momento y la verdad que tiene una manera de comunicar que a mí personalmente me encanta. No dejen de verlo, ahí se los estoy agregando. Deben de pensar lo que no están en la clase, qué pasa que suben tantas cosas. Bien, seguimos. El objetivo último de la política monetaria en el largo plazo es la estabilidad de precios, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de hacer el Banco Central permanentemente? Cuando interviene, en mantener una estabilidad de precios, que no existe inflación, ¿sí? Que no se desvalorice la economía. Esta semana se conoció el indicador de inflación de precios mayoristas que va en franco descenso y eso puede llegar a ser un dato importante para los próximos meses que quedan del año, ¿no? La inflación mayorista es la que surge
de las grandes corporaciones hacia la primera cadena de valor intermediaria, ¿sí? Por ejemplo, desde Molinos Río de la Plata a los supermercados. Molinos Río de la Plata es el que concentra gran cantidad de la industria alimentaria. Bueno, ese indicador de inflación que está medido en ese sector viene bajando y fue poquito superior al 2% ahora este mes. Lo cual eso trae aparejado que los próximos meses se deduce que va a haber menos inflación a la que viene habiendo, que viene descendiendo la inflación, pero está el grado de depuración que tenemos de los salarios a lo largo de los últimos años que es muy difícil ver una transformación. De hecho, por ejemplo, con la nueva reforma de la fórmula jubilatoria, se hizo un estudio esta semana a través de la UNDAV, esa nueva fórmula sería beneficiosa además, pero en muy pocos puntos en relación a la inflación, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que hay una pérdida de capacidad adquisitiva de muchos años, y bueno, para eso algunos pretendemos que se haga con suma urgencia y otros son un poco más cautelosos, digamos. Pero es un sector, desde mi perspectiva, la tercera edad, que amerita, no solamente por parte de los gobiernos de turno, sino por parte de toda la sociedad, una profunda rediscusión. A ustedes les debe pasar que tienen abuelos, que tienen padres mayores o conocidos o vecinos que están muy solos, que los recursos que tienen no les alcanzan. Bueno, ahora el PAMI está funcionando mejor porque hay una gran cantidad de remedios que son gratuitos, pero es un rubro que siempre amerita, que siempre está como aislado. ¿Y por qué está aislado? Porque el sistema capitalista, las personas de tercera edad no son productivas, no generan riqueza, entonces es como que son un desecho. Y me parece que nosotros como ciudadanos deberíamos rediscutir esos temas. Fíjense, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que países que tienen la mejor distribución de la riqueza en el mundo hacen, por ejemplo, que los abuelos que cuidan a sus nietos, y obviamente con toda una serie de comprobaciones previamente realizadas por parte del Estado, les pagan un beneficio económico, ¿sí? Y eso determina que ese abuelo o esa abuela, generalmente son abuelas, entonces son políticas reparatorias y que tienen que ver con las tareas de cuidado, tenga un mejor ingreso, tenga una mejor calidad de vida en su tercera edad, y a su vez que determina el Estado con esa inyección de recursos, que se dinamiza el mercado interno y la economía, digamos, en un circuito virtuoso, porque el abuelo siempre está con lo justo, salvo casos muy especiales, y lo que hace es reinvertir esos recursos en el consumo, y eso motoriza la economía. Son cosas que parecen naturalizadas en algunos lugares, pero que sería bueno que nos empecemos a plantear agendas de ese tipo en la Argentina, porque el grado de indignidad al cual están expuestos nuestros abuelos, en muchos casos es tremendo. Por lo menos a mí me sensibiliza muchísimo, me toca muy de cerca, y quizá ustedes tienen familiares o no que no la deben estar pasando muy bien. No sé cómo lo ven. O yo estoy mirando otra película. ¿Cuánto es la jubilación mínima? Ronda los 30.000 pesos, ¿no? No, mucho menos. Ahora con los aumentos de septiembre va a pasar a 25, 26.000 pesos. Está orillando lo que es la línea de indigencia. Es muy baja. Es muy baja. Si un abuelo vive solo, si no fuera por los remedios prácticamente gratuitos del PAMI, la pasa muy mal. Y Argentina es un país rico. Ni hablar si tiene que alquilar. Sí, porque esa es otra cuestión, otra discusión que hay que dar. El tema de las viviendas, ¿no? Ayer una de mis mejores amigas salió sorteada en el Procrear y estaba muy feliz y demás. Y Argentina tiene Argentina, como gran parte de nuestros países, una enorme deuda en términos habitacionales, y cuesta una enormidad acceder a la vivienda propia, y hay gente que labura toda su vida y que nunca puede acceder a su vivienda propia. Bueno, esa es otra de las agendas
que por ahí uno las habla, pero a mí me surge la necesidad de hablarlo con ustedes y ponerlas en discusión, porque la materia esta no solamente tiene que servirnos para saber cuál es una política expansiva del Banco Central, sino para discutir las cosas que nos atraviesan todos los días en la vida, digamos. La agenda de la vivienda tiene que ser garantizada como una especie de derecho humano. Entonces nosotros tenemos que exigir una agenda que nos dé la posibilidad como laburantes de tener una vivienda propia a pagar en muchos años, ¿sí? Porque tenemos tierras, porque tenemos posibilidades, porque tenemos riquezas. Deberíamos exigir que se generen las políticas adecuadas para que todos los sectores del trabajo puedan acceder a su vivienda. En algún tiempo se ha logrado avanzar en ese sentido y en otro tiempo se ha obviamente apelmazado. Depende de los modelos económicos que elijamos para que administren nuestros destinos, digamos. Siguiendo con las filminas, los instrumentos de la política monetaria, fíjense que lo que veníamos diciendo recién, están vinculados estrictamente a mantener la actividad económica. La actividad económica de la Argentina ha mostrado nuevos y buenos y crecientes indicadores. Creció el consumo por estos días y se está comparando permanentemente con el 2019, ojo, no con el 2020, que fue un año prácticamente de ocaso para no solamente la Argentina, sino para el mundo entero, sino con el 2019, que fue el último año de la anterior gestión, digamos, como para tener un parámetro un poco más cercano. La industria, la construcción y el consumo están marcando indicadores positivos superiores a aquel año que fue el último año de la normalidad, digamos, donde la gente podía hacer una vida normalmente. No dejan de ser indicadores positivos, porque esto indica de que la Argentina, cuando vuelva a su normalidad en términos de apertura de todos los espacios y demás, puede llegar a tener un mayor potencial de crecimiento a los números que se están mostrando. Y el crecimiento tiene que ser, bueno, todos los datos que hay en las filminas posteriores tienen que ver con información de la realidad de aquel tiempo, ¿no? Que van quedando, esto es del año 2018, era el préstamo del Fondo Monetario Internacional. No lo tengan en cuenta ahora porque fíjense, parece que es totalmente viejo, pero en realidad tiende a ser muy nuevo en términos de debate público. Para mí el tema de la deuda es central. Debiéramos darle mayor hincapié al debate del endeudamiento, porque del endeudamiento surgen muchísimas cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad que tenemos como país de tomar nuestras propias decisiones para aplicar los recursos que tenemos a las urgencias y a las demandas que tiene nuestra población. Cuando estamos atados a las obligaciones contraídas con organismos multilaterales de crédito, nosotros tenemos que dejar de darles recursos a nuestra población para satisfacer esas ansias avarientas de aquellos buitres que pululan por el mundo y que se aprovechan de nuestras ineficientes e irresponsables administraciones que salen a contraer crédito de manera irresponsable con el mundo, y me parece que es importante que podamos rever también ese tema. Así cuando hablamos de nuestros abuelos, cuando hablamos de nuestros gurises, cuando hablamos de cada una de las cuestiones endebles y urgentes que tiene nuestro país, si nosotros queremos ponerle mayor cantidad de recursos a las personas de la tercera edad, si queremos ponerle mayor cantidad de recursos a generar vivienda, tenemos que implementar menor cantidad de recursos en el pago de deuda externa, ¿sí? Deuda externa que amerita una urgente rediscusión y un análisis de por qué accedimos a ese tipo de situaciones. Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, siendo un país rico. Preguntémonos qué ha pasado con esa deuda, Ulises, porque no nos puede ser un tema que nos pase por el costado y no tengamos explicaciones. Si nosotros queremos que el sector turístico, que el sector gastronómico, que todas las tareas que tengan que ver con las acciones que ustedes pueden llevar adelante como profesionales del día de mañana tengan crecimientos y demás, van a necesitar no solamente que vengan inversiones de afuera, sino sobre todo acciones concretas de un Estado que inyecte recursos en esas actividades. Y para inyectar recursos necesitamos estar desprovistos
de cumplir con obligaciones extraordinarias que nos lleven adelante, como es el pago de la deuda externa. Pero bueno, es un tema mucho más complejo que meditaría horas de análisis. Creo que por hoy ya estamos, terminamos la unidad 5, le vamos a subir el video de esta unidad completa, de la clase anterior, de esta clase. Le vamos a subir también lo que tiene que ver con las preguntas, ¿sí? Sobre todo porque la semana que viene vamos a empezar con el cuestionario de la unidad 5, vamos a ir viendo todo lo que quedó ahí pendiente de base monetaria y ya vamos a arrancar la unidad 6. No sé si tienen alguna consulta, Cristian, alguna consideración. No, yo creo que se nos vienen problemas complicados de resolver, sobre todo por el lado de las divisas que van a hacer falta para afrontar los pagos de deuda y para afrontar los gastos, porque si estimamos que la economía va a crecer post pandemia, va a aumentar el empleo y va a haber un poquito de mejora del salario, eso también va a implicar aumento de las importaciones y eso es una demanda de divisas también, así que vamos a tener problemas por ese lado, es lo que yo pienso. Perfecto, así es, querido, así es. Gurizada, clientes de Ualá, nos vemos la semana que viene. Unicornios, escuchen el tema Unicornio Azul de Silvio Rodríguez, la rompe toda, ya que son medios unicornios. Y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Espero que esta clase les haya resultado un tanto agradable. Miren la Odisea de los Giles, miren el video de Mayra Arena, escuchen a Camila, la chilena que la rompe. Si lo aconseja Tiziana, seguramente debe ser buena. Y bueno, que pasen un lindo fin de semana. Cuídense, vacúnense, los que quieran, obvio. Y bueno, que sean felices. Dale, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Adiós. Buen fin de, nos vemos. Gracias. Chau, chau.